En el pequeño pueblo de Piedra Verde, donde las casas de piedra y madera se acurrucaban entre colinas verdeantes, vivía Alma, una niña de 10 años con ojos curiosos que reflejaban el brillo de las estrellas. El lugar estaba rodeado por una inmensa selva, un mar de árboles centenarios que guardaban historias antiguas susurradas por el viento. Para los habitantes del pueblo, esa selva era una mezcla de fuente de vida y territorio prohibido. De ella obtenían su sustento, pero también temían sus sombras más profundas. Alma no compartía el mismo temor. Nacida bajo el signo de la curiosidad, ella veía en la selva un inmenso libro de aventuras esperando ser explorado. Mientras otros niños jugaban cerca de las casas, Alma siempre encontraba una manera de acercarse al borde del bosque, sintiendo el llamado misterioso que provenía de allí. Su cabello castaño, frecuentemente despeinado por el viento, ondeaba mientras corría por los campos que separaban la seguridad del pueblo del misterio de los árboles. Su compañero inseparable era Max, un perro de porte mediano, pelaje dorado y ojos atentos. Más que una mascota, Max era el guardián, amigo y confidente de la niña. Juntos, habían descubierto caminos secretos, pequeñas claras iluminadas por el sol y arroyos cristalinos donde peces coloridos danzaban bajo la superficie del agua. Alma susurraba sus secretos al oído atento de Max, que respondía con lamidos cariñosos y ladridos de aprobación. Los padres de Alma, trabajadores incansables que cuidaban de un pequeño lote de tierra, siempre advertían a la hija sobre los peligros de la selva. «No te alejes mucho, Alma. La selva guarda criaturas que ni te imaginas», decía su madre, mientras preparaba el pan de cada día. Alma asentía con la cabeza, pero guardaba para sí la certeza de que conocía la selva mejor que cualquier adulto del pueblo. En una tarde dorada de otoño, cuando las hojas empezaban a teñirse de rojo y ámbar, Alma decidió llevar a Max a una exploración más larga de lo habitual. El aire estaba diferente, cargado con el aroma de frutas maduras y tierra mojada por la lluvia reciente. Había algo mágico en ese día, como si la naturaleza quisiera revelar uno de sus secretos mejor guardados. Siguieron por un camino familiar, pasando por el pequeño puente de madera sobre el arroyo que delimitaba el inicio de la selva densa. Alma sentía la textura suave del musgo bajo sus pies, escuchando el crujido de las hojas secas a cada paso. Max corría adelante, olfateando el suelo, y ocasionalmente volviendo para asegurarse de que su pequeña dueña aún lo seguía. Fue entonces cuando lo extraordinario sucedió. Un brillo inusual, como un fragmento de estrella caído entre el follaje, captó la mirada atenta de Alma. Era un reflejo azulado, pulsante, diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. «Max, mira eso», exclamó, señalando el fenómeno. Pero el perro estaba distraído, persiguiendo el rastro de algún animal pequeño. Impulsada por una curiosidad irresistible, Alma se alejó del camino principal, avanzando en dirección al brillo misterioso. Cada paso la llevaba más profundo. En la selva, entre árboles cada vez más espesos y antiguos, el aire se volvía más denso, cargado con el perfume intenso de tierra y vegetación. El sonido de los pájaros se transformaba en un coro distante, mientras el silencio de la selva profunda empezaba a envolver a la niña. El brillo parecía estar siempre un poco fuera de su alcance, como si la invitara a seguir cada vez más. «Adelante». Alma no se dio cuenta cuando Max desapareció de vista, ni cuando el camino conocido quedó atrás. Su mente estaba ocupada por la fascinación de aquella luz etérea que danzaba entre las sombras. Cuando finalmente llegó al lugar del brillo, descubrió solo un pequeño lago de aguas cristalinas, donde el reflejo del sol creaba patrones hipnotizantes. Alma se arrodilló a la orilla del agua, observando maravillada cómo la luz se fragmentaba en miles de puntos luminosos. Fue entonces cuando la realidad la golpeó como un rayo. Estaba sola, sin Max, y no reconocía nada a su alrededor. El corazón de la niña se aceleró. La selva, antes acogedora y familiar, se transformó en un laberinto amenazador. Los árboles parecían más altos y retorcidos, con ramas que se extendían como brazos listos para atraparla. Las sombras adquirían formas
extrañas y amenazadoras. El silencio, antes pacífico, ahora pesaba como una presencia opresora. «Max», gritó Alma, su voz resonando entre los árboles sin respuesta. «Max, ¿dónde estás?». Solo el viento respondió, agitando las hojas en un susurro indescifrable. La niña giró en círculos, tratando de identificar algún punto de referencia, alguna señal del camino de regreso, pero cada dirección parecía idéntica. Un mar infinito de troncos y follaje que se extendía en todas direcciones. El sol, que antes brillaba alto en el cielo, comenzaba ahora su descenso en el horizonte. La luz dorada iba siendo sustituida por sombras alargadas, anunciando la noche que se acercaba. Alma sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Nunca había estado en la selva después del anochecer. Ese era uno de los límites que jamás se atrevió a cruzar. El caminar de regreso se convirtió en una travesía angustiante. Cada ruido hacía que su corazón diera un salto. El susurro de las hojas, el crujir de ramas lejanas, el graznido ocasional de un búho, todo parecía cargado de amenazas invisibles. Alma intentaba orientarse por el sol poniente, pero la densa cubierta de los árboles hacía la tarea casi imposible. Medida que la oscuridad avanzaba, el miedo crecía dentro de ella. Las historias que los ancianos del pueblo contaban en las noches de invierno, junto a la chimenea, cobraban vida en su imaginación. Criaturas misteriosas que habitaban las profundidades de la selva, espíritus antiguos que vagaban entre los árboles, depredadores que cazaban en la oscuridad. Aquellas narrativas, que antes provocaban solo escalofríos deliciosos de emoción, ahora la llenaban de terror genuino. Fue entonces que se dio cuenta de que no estaba sola. Una sensación extraña, como un hormigueo en la nuca, la alertó de una presencia observadora. Algo o alguien la seguía, manteniéndose en las sombras, fuera del alcance de sus ojos asustados. Alma aceleró el paso, tropezando con raíces expuestas, arañando sus brazos en los arbustos espinosos que bloqueaban su camino. El cielo se volvió un manto oscuro, salpicado de estrellas que apenas lograban penetrar el denso dosel de los árboles. La visibilidad disminuía rápidamente, transformando la selva en un mundo de sombras indistintas. Alma se sentía cada vez más pequeña, más vulnerable, más perdida. Lágrimas calientes corrían por su rostro, mezclándose con el sudor del esfuerzo y el miedo. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Entre dos árboles antiguos, un par de ojos ámbar brillaron en la oscuridad, fijos en ella con una intensidad perturbadora. Alma se congeló, el grito atrapado en su garganta. Lentamente, la criatura emergió de las sombras, un lobo de pelaje, gris plateado, más grande que cualquier perro que hubiera visto en el pueblo. El animal avanzó unos pasos, moviéndose con una gracia fluida, casi sobrenatural. Su cuerpo musculoso estaba marcado por cicatrices antiguas, testigos silenciosos de batallas pasadas. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Alma. Había en ellos una profundidad, una inteligencia que trascendía la naturaleza animal. El pánico inicial de Alma dio paso a una extraña calma. Algo en esa mirada la impedía de correr, como si una comunicación silenciosa se estableciera entre ellos. Tú no me vas a hacer daño, ¿verdad?, susurró, sorprendiéndose con su propia valentía. El lobo inclinó ligeramente la cabeza, como si considerara la pregunta. Ese momento de conexión improbable, Alma le dio un nombre al lobo: Canela, inspirada por la luz plateada de la luna que se reflejaba en su pelaje. Era un nombre que venía desde lo más profundo de su alma, como si siempre hubiera existido allí, esperando el momento adecuado para emerger. Los ancianos del pueblo describían a los lobos como criaturas sanguinarias, depredadores implacables, que representaban todo lo más peligroso de la selva. Pero el animal delante de ella no correspondía a esa imagen aterradora. Había una soledad en sus ojos, un dolor antiguo que resonaba de alguna forma con el propio miedo de Alma. Canela mantuvo la distancia, observándola con una mezcla de cautela y curiosidad. Era como si evaluara a la pequeña humana, tratando de determinar sus intenciones. Alma permaneció inmóvil,
recordando las enseñanzas del viejo cazador del pueblo. Nunca corras de un depredador. Muestra que no tienes miedo, aunque tu corazón esté saltando en tu pecho. A medida que avanzaba la noche, una comprensión silenciosa comenzó a formarse entre la niña y el lobo. Canela no demostraba ninguna intención de atacarla. Al contrario, parecía protegerla. Se mantenía a una distancia segura, pero siempre visible, como una centinela silenciosa cuidando su camino. Alma reunió coraje para continuar su travesía, ahora acompañada por esa presencia inesperada. La oscuridad era casi completa, pero sus ojos se fueron adaptando gradualmente, permitiéndole discernir el contorno de los árboles y el camino frente a ella. Ocasionalmente, miraba hacia atrás, encontrando el brillo ámbar de los ojos de Canela, siguiéndola como dos pequeñas llamas en la noche. El camino se volvió más difícil cuando llegaron a la orilla de un arroyo. Durante el día, sería solo un hilo de agua cristalina, fácilmente atravesable, pero las lluvias recientes lo habían transformado en una corriente turbulenta, con aguas oscuras que rugían al pasar entre piedras y troncos caídos. Alma se detuvo, indecisa. La travesía parecía demasiado peligrosa en la oscuridad. Fue entonces cuando Canela avanzó, pasándola y siguiendo por la orilla del arroyo. Después de unos metros, el lobo se detuvo y miró hacia atrás, como si la invitara a seguir. Alma dudó solo un instante antes de comprender. Él estaba mostrando un camino. Siguiendo los pasos del lobo, Alma descubrió un tramo más estrecho del arroyo, donde piedras grandes emergían del agua como escalones, naturales. Con cuidado, probando cada piedra antes de confiar su peso en ella, la niña inició la travesía. El rugido del agua era ensordecedor, y la espuma blanca brillaba fantasmagóricamente bajo la luz de la luna. A medio camino, una de las piedras osciló bajo sus pies. Alma perdió el equilibrio, balanceándose peligrosamente sobre la corriente, furiosa. Un grito escapó de sus labios mientras sus brazos se agitaban en el aire, buscando desesperadamente equilibrio. Por un momento terrible, sintió que caería en las aguas turbulentas. Fue entonces cuando vio a Canela en la orilla opuesta, ojos fijos en ella, cuerpo tenso como una cuerda estirada, lista para saltar. Había una determinación feroz en esa mirada, una promesa silenciosa de que no permitiría que se ahogara. Esa mirada dio a Alma la fuerza necesaria para recuperar el equilibrio y completar la travesía con pasos cuidadosos, pero firmes. Al alcanzar la otra orilla, exhausta y empapada por los salpicones, Alma cayó de rodillas en la tierra húmeda. Su corazón latía como un tambor en su pecho, mientras la adrenalina pulsaba en sus venas. Canela permaneció cerca, observándola con lo que parecía ser genuina preocupación. «Gracias», murmuró Alma, sintiendo que las palabras eran insuficientes, pero necesarias. «Me salvaste». El lobo bajó ligeramente la cabeza, en un gesto que casi parecía una reverencia, antes de volverse y continuar por el camino que serpenteaba entre los árboles. Aquella noche se transformó en una travesía de descubrimientos para Alma. Siguiendo a Canela, atravesaron terrenos accidentados, desviaron de áreas pantanosas y encontraron pasajes secretos entre rocas antiguas cubiertas de musgo. Era como si el lobo conociera cada centímetro de esa selva, cada secreto guardado bajo su copa verde. Durante la caminata, Alma comenzó a hablar con Canela. Al principio, eran solo palabras de agradecimiento u observaciones sobre el camino. Gradualmente, sin embargo, se transformó en un monólogo sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Había algo liberador en compartir sus pensamientos más profundos con esa criatura salvaje, que la escuchaba sin juicios, sin interrupciones. ¿Sabes, Canela? En el pueblo todos piensan que la selva es un lugar aterrador, lleno de peligros, dijo Alma, mientras descansaban en una pequeña clara. Mi papá dice que los lobos son los peores de todos, que cazan niños desprevenidos y devoran viajeros perdidos. Ella miró directamente a los ojos ámbar que brillaban en la penumbra. Pero tú no eres así, ¿verdad? Tal vez las historias que cuentan sobre ustedes sean solo eso, historias.
A medida que avanzaba la noche, un lazo silencioso comenzó a formarse entre ellos. No era la amistad sencilla que Alma compartía con Max. Era algo más profundo, más primitivo, una comprensión que trascendía palabras y especies. Había un respeto mutuo naciendo allí, en las sombras del antiguo bosque. Alma comenzó a percibir que Canela cargaba sus propias cicatrices, no solo las visibles en su cuerpo, sino las invisibles que marcaban su espíritu. La soledad del lobo era casi palpable. Había en él un aire de criatura desplazada, separada de su manada, cargando el peso de alguna pérdida profunda. «Tú también estás sola, ¿no?», preguntó Alma durante un momento de descanso. «Así como yo lo estoy ahora. Quizás por eso nos encontramos». Canela la miró con esos ojos intensos, como si comprendiera cada palabra. Fue durante esas pausas en la travesía que Alma comenzó a entender la verdadera naturaleza de Canela. Observando sus movimientos, la forma en que reaccionaba a los sonidos de la selva, como olfateaba el aire en busca de señales invisibles a los ojos humanos, se dio cuenta de que no estaba frente a un simple animal, sino a un ser complejo, con una inteligencia y sensibilidad propias. En un momento particularmente difícil de la travesía, cuando el cansancio y el frío amenazaban con consumir sus últimas reservas de energía, Alma tropezó y cayó, arañándose la rodilla en una piedra afilada. El dolor agudo arrancó lágrimas de sus ojos, mientras intentaba en vano levantarse. Fue entonces cuando Canela se acercó a ella más de lo que alguna vez lo había hecho antes. Cautelosamente, el lobo redujo la distancia que siempre mantenía, hasta estar tan cerca que Alma podía sentir el calor de su cuerpo, el ritmo de su respiración. Con extrema delicadeza, Canela se acostó al lado de ella, ofreciendo el consuelo de su presencia y el calor de su cuerpo contra el creciente frío de la noche. Alma quedó inmóvil por un momento, apenas osando respirar. Entonces, lentamente, sus dedos temblorosos tocaron el pelaje espeso del lobo. Era suave y áspero al mismo tiempo, y sorprendentemente cálido. Canela no se movió, permitiendo que ella absorbiera ese consuelo inesperado. «Nunca pensé que encontraría amistad en una noche como esta», susurró Alma, sintiendo las lágrimas secarse en su rostro. «Gracias por no dejarme sola». Parecía que, por un momento fugaz, el mundo había encontrado su equilibrio perfecto, una armonía improbable entre lo humano y lo salvaje, uniendo lo que la ignorancia y el miedo habían separado por tanto tiempo. Esa proximidad marcó una transformación profunda en la travesía de Alma. La selva, que antes parecía un laberinto hostil, se revelaba ahora como un ser vivo, pulsante, lleno de secretos y bellezas que pocos humanos tenían el privilegio de presenciar. A través de los ojos de Canela, Alma comenzaba a ver el mundo de una forma completamente nueva. Las horas pasaron lentamente, marcadas por el movimiento de las estrellas sobre los doseles de los árboles y por los sonidos nocturnos de la selva. Alma alternaba entre momentos de caminata y periodos de descanso, siempre guiada por la presencia constante de Canela, su guardián improbable en la oscuridad. La sensación de estar perdida fue gradualmente reemplazada por una extraña certeza de que estaba exactamente donde debía estar. El miedo dio paso a una curiosidad renovada, y la desesperación se transformó en una determinación tranquila. Alma sabía que, eventualmente, encontraría el camino de regreso, y que, cuando eso sucediera, ya no sería la misma niña que se había perdido aquella tarde. Mientras la noche avanzaba hacia su fase más oscura, Alma y Canela encontraron refugio bajo una formación rocosa, una pequeña cueva natural que ofrecía protección contra el viento frío que comenzaba a soplar. Allí, encogida contra la pared de piedra, con Canela montando guardia en la entrada, la niña finalmente se permitió descansar de verdad. El cansancio físico y emocional cobró su precio, y Alma se sumergió en un sueño profundo, poblado por sueños vívidos de selvas encantadas y criaturas místicas que danzaban bajo la luz de la luna. En su sueño, corría libremente al lado de Canela, no como humana y lobo, sino como dos espíritus afines, conectados por un lazo que trascendía la forma física.
Fue el toque suave de los primeros rayos de sol en su rostro lo que despertó a Alma. Por un momento quedó desorientada, incierta de dónde estaba o cómo había llegado allí. Entonces, los recuerdos de la noche anterior inundaron su mente, y sus ojos buscaron inmediatamente a Canela. El lobo estaba allí, aún vigilante, observando el amanecer con ojos atentos. La luz dorada del sol naciente transformaba su pelaje gris en plata líquida, dándole una apariencia casi etérea. Cuando percibió que Alma había despertado, se volvió hacia ella, esos ojos ámbar ahora más claros y dorados bajo la luz del día. Alma se estiró, sintiendo los músculos doloridos protestar contra el movimiento. La noche al descubierto había dejado marcas en su cuerpo, arañazos, moretones, la rigidez del frío nocturno, pero también había una sensación de renovación, como si hubiera dejado atrás un peso invisible durante aquella travesía por la oscuridad. «Buenos días, Canela», dijo, con una sonrisa cansada pero genuina. «Creo que sobrevivimos la noche, ¿no?» El lobo inclinó la cabeza, en un gesto que Alma ya comenzaba a reconocer como su forma particular de comunicación. La selva era un lugar completamente diferente bajo la luz del día. Las sombras amenazadoras de la noche daban paso a un mosaico de verdes vibrantes y dorados centelleantes, donde rayos de sol danzaban entre las hojas. El aire estaba perfumado con el aroma de flores silvestres y tierra húmeda, mientras pájaros cantaban sus melodías matutinas en un coro alegre. Alma salió del refugio, estirando los brazos hacia el cielo claro. Se sentía diferente, de alguna forma más conectada con la selva y sus ritmos. El miedo había sido reemplazado por un respeto profundo, y la amenaza invisible se transformó en una belleza tangible que envolvía todos sus sentidos. «Necesito encontrar el camino de regreso», dijo a Canela, quien la observaba con esa intensidad característica. «Mis padres deben estar preocupados y Max, pobrecito, debe estar buscándome por todas partes». Como si entendiera perfectamente sus palabras, Canela se levantó y comenzó a moverse en una dirección específica, deteniéndose, ocasionalmente para verificar si Alma lo seguía. La niña no dudó. Durante la noche había aprendido a confiar en ese guía improbable, a respetar su sabiduría antigua e instintiva. El camino que siguieron parecía más fácil bajo la luz del día. Alma reconoció formaciones rocosas y patrones de vegetación que habían pasado desapercibidos en la oscuridad. Canela mantenía un ritmo constante, eligiendo siempre el recorrido menos accidentado, como si comprendiera las limitaciones físicas de su compañera humana. Después de algunas horas de caminata, Alma comenzó a notar señales familiares. Un árbol caído que servía de puente sobre un pequeño arroyo, una formación rocosa que recordaba el rostro de un viejo con barba, un conjunto de piedras dispuestas en círculo que los niños del pueblo usaban como lugar de juegos. Se estaban acercando al borde de la selva, al territorio conocido que marcaba la frontera con el mundo de los hombres. Fue entonces cuando escucharon los primeros sonidos, voces humanas, aún distantes pero claramente distinguibles en el silencio de la selva. Alguien llamaba a Alma, su nombre resonando entre los árboles como un canto repetitivo. Alma sintió el corazón acelerar. Eran los cazadores del pueblo, probablemente liderados por su padre, en busca de la niña perdida. Canela también percibió la aproximación de los humanos. Su cuerpo tenso revelaba una cautela instintiva, una memoria ancestral de persecuciones y enfrentamientos. Los ojos ámbar, antes calmados y atentos, ahora revelaban una preocupación evidente. Alma comprendió de inmediato. Para los hombres del pueblo, un lobo no era un guía o protector, era una amenaza a ser eliminada. «Ellos no pueden dañarte, Canela», dijo Alma, arrodillándose cerca del lobo, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que sus ojos se encontraran. «No voy a dejar que te hagan daño. Tú me salvaste, me protegiste durante toda la noche». Las voces se acercaban rápidamente, y con ellas el sonido de ramas siendo apartadas, de pasos pesados sobre el suelo de la selva. Alma podía distinguir la voz de su padre entre las demás, cargada de preocupación y extenuación. Canela se movió inquieta, como si dividida entre la lealtad recién formada con Alma
y el instinto de autopreservación que la impulsaba a desaparecer en las profundidades de la selva. «Quédate conmigo», pidió Alma, su voz apenas un susurro. «Confía en mí, como yo confié en ti en la oscuridad». El momento de verdad llegó cuando el primer cazador apareció entre los árboles. Era Mateo, el herrero del pueblo, un hombre grande de barba espesa y ojos pequeños y atentos. Al ver a Alma, su rostro se iluminó con alivio, pero casi de inmediato, esa expresión se transformó en horror al notar la presencia del lobo junto a la niña. «Alma, no te muevas», gritó Mateo, mientras levantaba la escopeta que llevaba. «Hay un lobo detrás de ti». «No», gritó Alma, posicionándose instintivamente entre Canela y el cañón del arma. «No dispares, Mateo. Él no me va a hacer daño». Más hombres comenzaron a aparecer, emergiendo de los árboles como sombras materializadas. El padre de Alma, Pablo, corrió hacia la hija, su rostro una máscara de terror al ver la escena. Su pequeña Alma, colocándose como escudo humano entre los cazadores y un lobo salvaje. «Alma, sal de ahí ahora», ordenó Pablo, su voz temblorosa de miedo. «Esa criatura es peligrosa». Alma permaneció firme, brazos abiertos, como si pudiera crear una barrera invisible para proteger a Canela. «No, padre, no entienden. Él me salvó. Pasé toda la noche perdida en la selva, y Canela estuvo conmigo, me protegió, me mostró el camino». Un murmullo de incredulidad recorrió el grupo de cazadores. Algunos intercambiaron miradas céticas, otros mantuvieron las armas apuntadas al lobo, que permanecía sorprendentemente calmado ante aquella confrontación. «Alma, esto es una locura», dijo Pablo, dando un paso cauteloso hacia su hija. «Los lobos son depredadores, no protectores. Probablemente solo estaba esperando el momento adecuado para atacar». «No». Alma sintió lágrimas calientes correr por su rostro. «Están equivocados sobre él, sobre todos ellos. Canela me ayudó a cruzar el arroyo. Me mantuvo caliente durante la noche. Me guió a través de la oscuridad. Podría haberme atacado 100 veces, pero eligió protegerme». Los cazadores parecían confundidos, divididos entre la incredulidad y el desconcierto ante la escena inusitada. Una niña de 10 años defendiendo a un lobo salvaje con la misma ferocidad con que una madre defendería a su hijo. Fue entonces cuando Canela hizo algo extraordinario. En lugar de retroceder o avanzar, el lobo caminó lentamente hasta quedar al lado de Alma. Con movimientos deliberados, se sentó, los ojos ámbar fijos en los hombres frente a ella. Había una dignidad en ese gesto, una declaración silenciosa que parecía decir: «Estoy aquí por elección, no por miedo o cobardía». El gesto del lobo provocó una reacción inmediata. Algunos cazadores retrocedieron instintivamente, otros apretaron con más fuerza el mango de sus armas. Pablo se congeló, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. «Miren», exclamó Alma con una sonrisa entre lágrimas. «Él no me está atacando, está protegiéndome de ustedes». En ese momento, un ladrido familiar cortó el aire tenso. Max surgió de entre las piernas de los cazadores, corriendo hacia Alma con ladridos de alegría. La niña se arrodilló para recibir al amigo, que le cubrió el rostro con lamidos entusiastas. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes atónitos. Canela, el lobo salvaje que debería representar el mayor peligro para un perro doméstico, no mostró ninguna agresividad. Al contrario, cuando Max, tras las efusivas saludos a Alma, se volvió hacia Canela con curiosidad cautelosa, el lobo simplemente bajó la cabeza en un gesto que parecía casi respetuoso. Los dos animales se observaron por un largo momento, comunicándose en un lenguaje silencioso que ningún humano presente podía comprender completamente. Luego, para asombro general, Max se acercó a Canela, oliéndolo con creciente interés. No había hostilidad en el gesto, solo la curiosidad, natural de un ser ante lo desconocido. «¿Ven?», dijo Alma, mirando al grupo de hombres aún paralizados por la escena inusitada. «Incluso Max entiende lo que ustedes no pueden ver. Canela no es nuestro enemigo. Él es parte de esta selva, como los árboles, los ríos, los pájaros
Y esta selva no es nuestra enemiga, es nuestro hogar también, si aprendemos a respetarla. Un silencio profundo siguió a las palabras de la niña. Era como si la misma selva contuviera la respiración, esperando el desenlace de ese encuentro improbable entre dos mundos que habían permanecido separados por tanto tiempo. Fue el viejo, Juan, el más experimentado de los cazadores, quien finalmente rompió el silencio. Con movimientos lentos, bajó su arma y dio un paso adelante. Su rostro arrugado, marcado por décadas de sol y viento, exhibía una expresión de asombro y reverencia. «En 50 años cazando en estas selvas», dijo él, con voz ronca de emoción, «nunca vi algo así. Un lobo que protege a una niña, humana, que se coloca a su lado ante el peligro». Sacudió la cabeza, como si intentara reorganizar todo lo que creía saber sobre el mundo. Quizás hemos entendido todo mal durante todo este tiempo. Pablo, el padre de Alma, dio un paso adelante, aún cauteloso, pero con la mirada ahora dividida entre el amor por su hija y la admiración por el fenómeno que presenciaba. Poco a poco, los otros cazadores fueron bajando sus armas, rindiéndose ante la evidencia que se presentaba ante sus ojos. «Alma», dijo Pablo, arrodillándose para quedar al nivel de su hija, «¿estás segura de esto? ¿Estás segura de que este lobo, Canela, realmente te protegió durante toda la noche?» Alma asintió con firmeza, sus ojos brillando con una verdad que no podía ser negada. «Absoluta certeza, padre. Sin Canela no habría sobrevivido. Él conoce la selva mejor que cualquiera de nosotros, respeta sus secretos, vive en armonía con ella, y él eligió ayudarme, incluso después de todo lo que nosotros, los humanos, hemos hecho contra los lobos». La transformación en los rostros de los hombres del pueblo era visible, del miedo y desconfianza iniciales, pasando por el desconcierto, hasta llegar a una nueva comprensión que comenzaba a nacer en ese momento único. «Si lo que Alma dice es verdad», habló Mateo, el herrero, bajando completamente su arma, «entonces tenemos mucho que repensar sobre nuestra relación con esta selva y sus criaturas». En los días que siguieron, la historia de la niña y el lobo se esparció por el pueblo como fuego en paja seca. Al principio, muchos dudaron. Era más fácil creer que Alma había inventado la historia o que había exagerado los acontecimientos. Pero aquellos que estuvieron presentes aquella mañana en la selva contaban y repetían lo que habían presenciado. Un lobo salvaje que se comportaba como guardián de una niña humana, que se sentaba a su lado sin miedo ni agresividad, que parecía entender cada palabra que ella decía. Poco a poco, la desconfianza dio paso a la curiosidad. Bajo el liderazgo de Alma, pequeños grupos de niños y adultos comenzaron a hacer excursiones controladas hacia el borde de la selva. Alma les enseñaba a observar sin perturbar, a escuchar los sonidos de la naturaleza, a respetar el territorio de los animales que habitaban allí. Canela pasó a ser visto ocasionalmente en las proximidades del pueblo. Nunca se acercaba demasiado, manteniendo siempre una distancia respetuosa, pero su presencia constante recordaba a todos la lección que Alma había traído de la selva, que el miedo y la ignorancia eran los verdaderos enemigos, no las criaturas salvajes que compartían su mundo. Con el tiempo, nació una nueva tradición, en Piedra Verde. Una vez al año, en el aniversario de la noche en que Alma se perdió en la selva, el pueblo entero se reunía para celebrar lo que llamaban el Festival de la Armonía. Ese día, ningún cazador entraba en la selva, ningún animal era abatido. En lugar de eso, realizaban rituales de agradecimiento a la naturaleza, compartían historias de coexistencia pacífica y renovaban su compromiso de proteger la selva y todos sus habitantes. Alma creció y se convirtió en la guardiana no oficial de la selva, un puente entre dos mundos que antes parecían irremediablemente separados. Su lazo con Canela permaneció, una conexión silenciosa que trascendía palabras. A veces, en las noches de luna llena, algunos juraban ver una figura femenina caminando por el borde de la selva, acompañada por una sombra plateada que se movía con la gracia fluida de un espíritu ancestral.
La historia de la niña y el lobo se convirtió en una leyenda viva, pasada de generación en generación como un recordatorio poderoso de que, cuando abrimos nuestros corazones más allá del miedo, descubrimos que la verdadera magia reside en la comprensión mutua y en el respeto por todas las formas de vida que comparten nuestro planeta.